Buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta segunda sesión del curso de capacitación de liderazgo de la Academia Bíblica Virtual de nuestra iglesia, la Misión Bíblica Bautista Dulos. Mi nombre es el pastor Rubén Tello y en esta oportunidad vamos a meditar brevemente acerca del llamado de Dios a liderar. Una de las cosas que tenemos que entender en este curso de liderazgo es que el paradigma, el concepto de liderazgo que manejamos en la palabra de Dios es muy diferente al concepto de liderazgo que maneja este mundo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que los poderosos de las naciones se enseñorean sobre ellas. Aprovechan su autoridad para enseñorearse, para gobernarlas, muchas veces con manos de hierro. Somos conscientes de naciones como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte, donde líderes y otras naciones más, donde líderes han destruido a sus naciones, a sus países, por medio de sus medidas dictatoriales y decisiones equivocadas. Jesús dijo claramente que los poderosos de las naciones se enseñoreaban sobre ellas y abusaban de su autoridad. Es común ya escuchar casos de corrupción, casos de abuso, de injusticia, de personas que tienen poder sobre aquellos que no lo tienen. Pero el modelo bíblico, hermanos, de liderazgo que vemos en la palabra de Dios es completamente diferente. El paradigma de liderazgo bíblico es un paradigma de liderazgo basado en el servicio, en el amor. Jesús le dijo a sus discípulos que entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el mayor de entre vosotros debe ser el último, el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, dice el Señor Jesús, no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entendiendo ese paradigma entonces, hermanos, que es un liderazgo basado en el servicio, también tenemos que entender que es un privilegio dado por Dios. Sí, en efecto, Dios llama a personas específicas para realizar labores específicas en necesidades puntuales. También es cierto que Dios llama a todos sus hijos a servir. Y el llamado a servir, el llamado a liderar, el llamado a ministrar, entendiéndolo como actividades sinónimas, es un privilegio que Dios da, es una honra, es una dignidad, hermanos. No pensamos en el pastorado de una iglesia o en el liderazgo de un ministerio solamente como un título, como una posición dentro de un organigrama. Sí, por supuesto, tiene un factor organizacional, porque la iglesia no solo es un organismo, es una organización también, tiene una estructura. Pero más allá de eso, y aún más importante, es una dignidad, es un llamado, es un honor. Hermano, yo no estaría sirviendo en el ministerio como pastor si no estuviera convencido de que Dios me ha llamado para esa labor. Y puedes preguntarle a la gran mayoría de pastores y te van a decir lo mismo. No estarían en el ministerio, no estarían enfrentando los retos y desafíos que significa el pastorado si no fuera porque están convencidos de que Dios los llamó para ese servicio. Y si usted, mi hermano, y esto no es patrimonio exclusivo de los pastores, si usted no tiene claro, no entiende que Dios le ha llamado para servirle por medio de sus dones, talentos, ministerios del Señor, entonces usted no va a comprender la alta responsabilidad, el alto estándar que Dios demanda de sus siervos. Usted no va a entender la responsabilidad que tenemos todos los que servimos al Señor en diferentes ministerios. De algún momento darle cuentas a Dios de nuestro servicio. Usted no va a entender que usted necesita servir al Señor con excelencia porque Él le ha llamado y Él le va a recompensar. En ese sentido, entonces, hermanos, necesitamos, usted y yo, reflexionar sobre la importancia del llamado. Vamos a ver el ejemplo de algunos hombres que fueron llamados por Dios para ministerios específicos, y en cada uno de ellos vamos a notar que cuando surge una necesidad, Dios resuelve esa necesidad por medio de hombres,
hombres que Él llama para su obra, hombres que no son perfectos, ni son capaces por sí mismos de satisfacer esa necesidad. Hombres débiles, hombres frágiles, pero que Dios en su soberana misericordia e infinita sabiduría, a la par que llama a estos hombres para solucionar esos problemas, va capacitando a estos hombres, los transforma. Entonces, el ministerio, hermanos, el servicio, no es tan solo una bendición para quienes son, valga la redundancia, bendecidos por tu servicio, sino que el ministerio también es una bendición para ti. Dios no solamente quiere utilizarte para ser de bendición para otros, Dios quiere también que tú seas bendecido en el proceso. Y lo vas a hacer. Hermanos, Dios ha llamado a su pueblo y a sus hijos a salvación. Eso creo que es algo que todos tenemos muy claro. Si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Dios nos ha llamado a salvación. Por su gracia y misericordia, en algún momento de nuestras vidas escuchamos el llamado de Dios y acudimos en fe y arrepentimiento, creímos en Jesús y fuimos salvos de nuestros pecados. Pero no es lo único a lo que Dios nos llama. Así como Dios nos llama a salvación, ahora Dios nos llama también a ser santos. Nos llama a caminar en santidad. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 en adelante que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios nos llama a santidad. También la Biblia nos enseña que Dios nos llama a tener comunión con Él, por medio de la oración, por medio de congregar, por medio de su palabra, de alabarle y de adorarle, de meditar en sus escrituras. Nos llama a tener comunión con Él. Dios nos llama también a vivir en la libertad del Espíritu, la libertad de la carga de la ley. Dios nos llama también a vivir en la paz de Dios, sin odios ni resentimientos. Dios nos llama también a padecer. Tal vez esto no nos gusta mucho, pero es la verdad. Dios nos llama también a pasar padecimientos, pruebas, en algún momento circunstancias difíciles, que es parte del trato de Dios con nuestras vidas. Y sería iluso pensar que la vida del cristiano siempre es color de rosa. No, hermanos, no es color de rosa. Tiene momentos difíciles y duros, y Dios ha prometido darnos salida en medio de esas situaciones, darnos fuerza, darnos paz. Y también, hermanos, Dios nos ha llamado a servirle. Dios nos llama a servirle por medio de cumplir la gran comisión. Dios nos llama a adorarle. Dios nos llama a que podamos echar mano de las capacidades que Él nos ha dado, que Él mismo nos ha dado, para poderle servir. Dice claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, que nosotros somos como vasijas de barro, que tenemos un tesoro en nuestro interior, el tesoro del Evangelio. Vasijas de barro, comunes, corrientes, indignas, pero con un tesoro precioso en nuestro interior que podemos compartir, que podemos enseñar a otros. Entonces, hermano, hermana, si bien es cierto, nosotros no somos todo lo capaces, lo adecuados, lo prolijos que debiéramos ser para servirle al Señor, en su misericordia Dios te busca a ti y me busca a mí. Quiere utilizarnos. Nos llama con un llamamiento santo, con un llamamiento que implica decisión, una respuesta de fe, una respuesta de obediencia. Porque la estrategia de Dios, hermanos, para este mundo son hombres. Dios no ha llamado a ángeles a cumplir la gran comisión. Aunque en algún momento vemos en Apocalipsis que ángeles van a predicar. Pero no es la regla. A quienes Dios ha llamado a predicar el Evangelio es a los hombres. A quienes Dios ha llamado y capacitado y dotado con dones espirituales para el ministerio de la iglesia es a hombres, hermanos. Él nos ha capacitado y Él nos llama. Entonces, hermanos, el llamado de Dios no solo se restringe a un pastor, a un misionero. No solo se restringió a personajes del Antiguo Testamento.
En cierto sentido, el llamado de Dios es para todos sus hijos, para que podamos servirle. Dice Primera de Pedro capítulo 4 del 10 en adelante, cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno enseña, dice, enseñe conforme a la palabra de Dios. Si alguno obra y predica con poder, que lo haga en el poder del Espíritu, en el poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la honra, el imperio y la gloria. Entonces, hermanos, cada uno, ¿ves? Cada uno tiene un llamado. Cada uno ha sido capacitado con dones espirituales, talentos, habilidades. Cada uno tiene que entender esta dignidad que Dios te ha regalado, te ha otorgado, para que tú puedas ponerlo a la obra del Señor. Un llamado por el cual no somos dignos, no somos capaces por nosotros mismos. Pablo decía, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es competente? Para predicar el Evangelio, hermanos, ¿quién puede ser digno? Sin embargo, en su misericordia, Dios te quiere utilizar a ti. Porque recuerda, Él no solo quiere utilizarte para ser de bendición a otros, Él quiere que tú aprendas en el proceso y que seas bendecido en el proceso también. Déjame entonces mostrarte algunos ejemplos. Algunos ejemplos, hermano, de hombres que fueron llamados por Dios y cómo en el camino de servir al Señor, también ellos fueron bendecidos. Empezamos por nuestro Señor Jesucristo, obviamente, el Salvador y Señor de todos los hombres, quien estando aquí en la tierra, hermanos, viniendo y encarnándose para cumplir la labor de la salvación para usted y para mí, para toda la humanidad, a la par que Él iba, conforme a lo que estaba escrito de Él entrenó a 12 hombres y pasó tiempo con ellos, se consagró a ellos, a tal punto que la mayor parte del tiempo lo pasaba con ellos y la última semana de su vida, antes de su muerte y crucifixión, prácticamente no se despegó de sus discípulos para nada, excepto obviamente de Judas, que le traicionó. Porque dentro del propósito de Dios, además de la obra expiatoria de Jesús en la cruz, estaba la obra formativa de Jesús sobre estos 12 discípulos que vendrían a llegar a ser columnas de la iglesia que nacería una vez que el Señor abandonara la tierra y enviara a su Espíritu Santo. Probablemente la iglesia pudiera haber empezado sin líderes. No lo sé, probablemente no. Una gran cantidad de personas, eran 120, pero para que pudieran llevar el Evangelio a muchos otros lugares, necesitaban predicadores, maestros, discipuladores, hombres que llevaran adelante la carga del ministerio. Y esos hombres eran los apóstoles. Hombres que se encargaron, hermanos, de predicar el Evangelio, de discipular a los nuevos creyentes, de entrenar a los nuevos líderes, de orar por la iglesia naciente, de traer la revelación del Nuevo Testamento y de proclamar la palabra de Dios. Por supuesto, todos los creyentes, por lo menos lo que vemos en el testimonio del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos, todos los creyentes lo hacían, todos los creyentes predicaban, todos los creyentes compartían el Evangelio. Pero hermano, las cabezas visibles, y dice la Escritura que Juan, Pedro y Jacobo eran tenidos por columnas de la iglesia. La iglesia necesitaba líderes. Hombres que salieran delante de sus hermanos. Hombres que tomaran la responsabilidad. Hombres que llevaran el liderazgo. Y Jesús los entrenó para eso. Jesús los entrenó no solamente para ser seguidores, sino para ser líderes. Para comprender, para llevar la iniciativa de la obra de Dios. Y hermanos,
Más de 2000 años después, la situación no es muy diferente. La iglesia sigue necesitando cabezas, columnas, hombres que lleven adelante la obra de Dios, que carguen sobre sus hombros el peso de la responsabilidad de llevar el ministerio. Que no desmayen, que no se acobarden, que sean la cara visible, las columnas sobre los demás hermanos pueden descansar. El día de hoy, hasta el día de hoy, Dios sigue llamando hombres para llevar adelante su obra. Cuando pensamos en Moisés, hermanos, y en su llamado, ¿cuál era la necesidad en ese momento? La necesidad era la esclavitud del pueblo de Israel y que el pueblo llevaba años clamando por liberación. ¿Qué hizo Dios? Pudo haber hecho muchas cosas para liberarlos. Pudo haber destruido Egipto simplemente. Pero no. Dios llamó a un hombre, a Moisés. A este judío que había sido criado en la corte de Faraón, que había huido al desierto al haber asesinado a un egipcio por defender a uno de sus hermanos, lo llamó para ser el libertador del pueblo de Israel. Y cuando lo llamó, hermanos, Moisés ya tenía 80 años. Y cuando lo llamó, Éxodo capítulo 3 en adelante, Moisés se sintió reacio de obedecer el llamado de Dios, atribuyendo su debilidad física, su poco entendimiento, su poco conocimiento y el hecho de que él era un exiliado, ni siquiera estaba en la corte de Faraón. Pero vemos, hermanos, que en las falencias y en las debilidades de Moisés, Dios se glorificó. Y Dios hizo de Moisés un tremendo hombre de Dios. Un hombre manso, un hombre que amaba la presencia de Dios, un hombre que fue fiel en toda la casa de Dios y que tuvo la difícil labor de guiar a un pueblo numeroso, de enfrentarse a Faraón, de plantarle cara al rey de Egipto y llevar sobre sus hombros el peso de la congregación de Israel, sacándolos de Egipto y llevándolos a través del Jordán, del Mar Rojo, hasta el desierto. El llamado de Dios, hermano, de Dios a Moisés, nos enseña que no son nuestras capacidades las que determinan el llamado. Dios llama porque Él desea. Dios no llama a gente capacitada, pero Él capacita a los que llama. Y podemos sentirnos inadecuados, podemos sentirnos indignos del llamado de Dios, pero eso no significa ningún obstáculo para el Dios de la gloria que puede suplir nuestras necesidades. Una de las frases que más recuerdo de Moisés es que le dijo al Señor: Señor, pero yo soy tartamudo, nunca he sido hombre de fácil palabra. Y el Señor le dijo: ¿quién hizo la lengua? ¿Quién hizo los ojos? ¿Quién hizo al ciego, al que ve? ¿No soy yo?, le dijo Moisés. Entonces Moisés estaba mirando sus debilidades. Dios le estaba mostrando lo que él puede ser, aún con personas débiles. Y hermano, la historia de Moisés nos muestra cómo 40 años Dios trató con Moisés en Egipto, entrenándole en toda la sabiduría y ciencia de los egipcios. Cómo Dios trabajó con Moisés 40 años más en el desierto, pastoreando ovejas en la soledad y en el anonimato. Y cómo Dios trabajó con Moisés 40 años más como su siervo al frente de un enorme ejército de personas en Israel. Dios es suficientemente capaz de utilizarte para las cosas para las cuales Él te ha llamado. Y nunca debiéramos de sentirnos menos porque miramos nuestras fuerzas. Tenemos que confiar en el poder de Dios. David, el dulce cantor de Israel, un hombre llamado conforme al corazón de Dios, el segundo rey de Israel realmente. Un hombre que también fue tratado por Dios durante muchos años, como ayudante de Saúl, como una persona fugitiva, huyendo de Saúl y escondiéndose en el desierto, perfeccionando habilidades militares,
y desarrollando paciencia y dependencia a Dios, como un caudillo militar, como el rey de Judá en Hebrón y después en todo Israel. Hermanos, David pasó 13 años desde su llamado hasta que llegó a ser rey. 13 años donde Dios trabajó con su vida, lo formó a través de diferentes circunstancias. Tanto luchando contra Goliat, como huyendo en el desierto de Saúl, como escondiéndose entre los filisteos, como siendo el líder de las fuerzas allí en la cueva de Adulam, como peleando contra los amalecitas hasta ser rey en Hebrón y luego rey en todo Israel. Y aún después de eso, las muchas pruebas que él vivió, Dios formó en David, hermanos, un corazón de pastor, de rey, que a pesar que no era perfecto porque este hombre cayó en pecado, con respecto a lo de Urías y Betsabé, Dios lo restauró, lo levantó. ¿Y qué nos muestra David, hermanos? Cómo Dios llama, hermanos, y trabaja con personas, aunque esas personas le van a fallar, aunque esas personas no son perfectas. Moisés tal vez no confiaba en sí mismo, tenía un poquito de inseguridad, pero David pecó. David mandó matar a una persona. David le falló al Señor, no solo una vez, varias veces. Y aún sabiendo Dios todas esas cosas, igual lo llamó para cumplir la labor que Él le había encomendado. Entonces, el llamado de David nos muestra, hermanos, la preciosa misericordia de Dios, que nos usa a pesar de que somos indignos, a pesar de que no somos perfectos. Jeremías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, quien también, igual que Moisés, se sintió inferior, se sintió muy joven, indigno de poder llevar adelante la obra a la cual Dios le estaba llamando, la obra de ser profeta. Él era muy joven cuando Dios le llamó al ministerio. Sin embargo, Dios igual lo llamó. Y le dijo, no digas yo soy muy joven, porque a donde quiera que yo vaya tú irás. Y lo que quiera que digas tú vas a decir. Más aún le dio un ministerio muy difícil. El ministerio de predicarle a un pueblo rebelde. En las vísperas del exilio babilónico, Jeremías predicó, ministró y vivió en carne propia el exilio a Babilonia. Jeremías soportó grandes presiones en el ministerio, depresión, amenazas de muerte, frustración y el gran dolor de ver a su pueblo siendo exiliado a Babilonia. El llamado de Jeremías nos muestra, hermanos, que cuando Dios nos llama, no nos llama a una labor fácil, no nos llama a una labor sencilla, nos llama a una obra que muchas veces es cansada, frustrante, agotadora, nos va a hacer llorar, va a sacar lo peor que hay en nosotros. Sin embargo, hermanos, no deja de ser la bendita obra de Dios y no dejamos de ser sus siervos. La palabra de Dios nos enseña en Jeremías que si bien es cierto, la obra a la cual Dios le llamó era difícil, Dios le prometió estar con él siempre como poderoso gigante. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué aprendemos del llamado de Jeremías? A ser perseverantes, a no desmayar cuando las cosas se ponen difíciles, cuando en medio del servicio al Señor vienen las presiones, las luchas, las pruebas. Debemos de perseverar en lo que Dios nos ha llamado, porque recuerda, el Señor está con nosotros como un poderoso gigante. Isaías, el que escribió su libro, que es conocido como la Biblia dentro de la Biblia, un libro de 66 capítulos, hermoso, precioso, que tiene muchas de las más grandes y más hermosas referencias al Hijo de Dios antes de su encarnación. Un hombre que pudo ministrar a reyes, un hombre que pudo ver la gloria de Dios en el templo, allí en Isaías capítulo 6. Un hombre que le fue mostrado la santidad de Dios. Y él exclamó, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros, mis ojos han visto al Rey,
a Jehová de los ejércitos. Y vemos en ese pasaje cómo el Señor quita su pecado, limpia sus labios. Y Él dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías declara estas palabras que quedaron inmortalizadas hasta el día de hoy. Heme aquí, envíame a mí. Isaías fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, hermanos, y uno de los que más habla acerca del Mesías. Un hombre muy preparado, académicamente me refiero. Un hombre que entendió uno de los aspectos del llamado de Dios. Hermanos, el llamado de Dios es sagrado, es santo, porque Dios, que es santo, Él nos hace ese llamado. Hermanos, tenemos que meditar en torno a eso. El llamado de Dios a servirle no solamente es una labor que yo tengo que hacer en la iglesia porque me la han pedido. Es un privilegio, es una honra, es una tremenda responsabilidad. Y es algo santo, sagrado, que tenemos que tenerlo como lo más importante. Entonces, una persona que ha sido llamada por Dios no puede despreciar el llamado de Dios, no puedes tenerlo en poco, porque es algo sagrado, es algo santo, apartado para Dios. Eso nos enseña, hermanos, el llamado de Isaías. Pedro, el apóstol, este hombre, hermanos, que era impetuoso, que era inmaduro, que era vehemente, colérico, y que en ese temperamento colérico dejó todo para seguir a Jesús. Pero que sin embargo a lo largo de su peregrinaje fue reprendido por Jesús, que se lanzó a caminar sobre las aguas, que tuvo momentos tan altos en su vida espiritual como aquel cuando él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O cuando caminó con las aguas, como acabo de mencionar hace un momento. Pero que también tuvo momentos tan bajos, como aquellos cuando inmediatamente después de caminar en el agua unos momentos, vio la tormenta y la tempestad y empezó a hundirse. O como aquel cuando se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo, Señor, que no te acontezca esto de la crucifixión, y fue reprendido por Jesús. Aléjate de mí, Satanás, le dijo, porque me eres tropiezo. Y tal vez en el más conocido de todos, cuando estando allí a las afueras del lugar donde estaba siendo Jesús juzgado, le negó 3 veces. Hermanos, el ministerio y el llamado de Pedro nos enseña que a pesar de que Dios nos llama no llama a productos terminados. Dios llama a personas que van creciendo, que aún necesitamos madurar, que aún necesitamos crecer, que aún necesitamos aprender muchas cosas en cuanto a la vida espiritual. Y como Pedro, tenemos que aprender a ser guiados por el Señor. Tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender a controlar nuestro temperamento, nuestra explosividad, nuestra emotividad, y dejar de caminar por emociones y empezar a caminar por convicciones. El llamado de Pedro, hermano, nos muestra que aunque hayamos pecado, aunque no somos productos terminados, aunque nos falta a veces muchísimo para aprender, el Señor no ha retirado su confianza, su gracia y su poder de nuestras vidas. Cuando volvemos a ver a Pedro allí en sus cartas, primera y segunda de Pedro, vemos a un Pedro muy diferente, hermanos. Un Pedro santo, estable, sabio. Ya veíamos un cambio desde Pentecostés, cuando lo vemos levantarse y con valor predicar el Evangelio, cuando lo vemos delante del Sanedrín, diciendo junto con Juan, no podemos obedecerlos a ustedes más que a Dios. Entonces, hermanos, el llamado de Pedro nos da esperanza, porque nos ayuda a entender que estamos aún en las manos de Dios, y que el hecho de que sirvamos al Señor no significa que Dios ha dejado de obrar en nosotros. Él quiere seguir obrando en nosotros. Él aún tiene que santificarnos. Él aún tiene que modelar nuestro temperamento, nuestro comportamiento y hacernos crecer en santidad.
Cuando pensamos en Pablo, hermanos, y este es el último personaje que vamos a meditar en esta noche, pensamos en un hombre que fue formado por Dios aún antes de su conversión, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre con ciudadanía romana, un hombre fervoroso de espíritu, un hombre preparado académicamente, intachable en cuanto al cumplimiento de la ley, un hombre que es interrumpido por Dios en el cumplimiento de sus planes, porque él estaba deseoso de acabar con la fe cristiana. Él era la cabeza visible de la persecución que empezó allí en Hechos capítulo 8, después de la muerte de Esteban. Y Dios llega a la vida de este hombre y lo hace caer a tierra, lo humilla, y a la vez que le da la conversión, le da la salvación, también le llama al ministerio. Y a partir de ese momento, mis amados hermanos, Pablo nunca volvió atrás. Al punto que él llega a escribir en Filipenses capítulo 3, que él consideraba todas las cosas, su linaje cultural, su pasado académico, su familia, sus bienes, todo lo que él tenía, lo consideraba por basura, con tal de ganar a Cristo Jesús. Hermanos, Pablo nunca miró atrás y lo único que él deseaba en su vida, lo vemos, creo yo, claramente reflejado en Hechos capítulo 20, verso 24. Y de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, y mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, para Pablo nunca fue una opción mirar atrás. Él lo dio todo por el Evangelio y fue uno de los hombres que Dios utilizó más poderosamente en esa época, escribiendo 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento, plantando innumerables cantidades de iglesias, llenando todo Asia del Evangelio de Jesucristo, entrenando más de 50 líderes registrados en el Nuevo Testamento, discipulando, evangelizando y entrenando a miles de personas. El llamado de Pablo nos muestra, hermanos, que si nosotros somos radicales, si nosotros nos entregamos de corazón a lo que Dios nos está llamando a hacer, hermanos, la vida puede ser adrenalínica, una vida de bendición. Y Dios nos utilizará en la medida en que nosotros nos entregamos a Él. Más nos consagramos al Señor, pues más nos utilizará a Él. Más somos diligentes en servirle, Dios abrirá más puertas de bendición. Más nos esforzamos en predicar el Evangelio, Dios utilizará esos esfuerzos para la gloria de su nombre. Él escribió en Romanos capítulo 15, de esta manera me esforcé, no en predicar donde Cristo yo hubiera sido predicado, para no echar sobre el fundamento ajeno, sino, dice, me esforcé en ir a hablar a lugares donde Cristo no ha sido proclamado. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque yo, dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hasta el final de sus días, hermanos, Pablo continuó sin mirar atrás. Ese es lo que nos enseña el llamado de Pablo. Si Dios te ha llamado, hermanos, nunca mires atrás. Jamás. Sino, extiéndese a los que está delante. Y recuerda, mientras más te consagras a lo que Dios te ha llamado a hacer, más te podrá utilizar el Señor, serás de mayor bendición. Hermanos, seamos entonces pacientes como Moisés, perseverantes como David, como José, sufridos como Jeremías, cuidadosos de la santidad de Dios como Isaías, entendiendo que no somos productos terminados como Pedro,
esforzándonos como Pablo, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, el llamado de Dios es un privilegio, es una honra, es una dignidad. Y Dios te ha llamado. Déjame decirte, hermano, Dios te ha llamado. Dios te ha llamado para que tú puedas llevar adelante la gran comisión. Dios te ha llamado, te ha dotado, te ha dado dones, te ha dado capacidades, talentos. Te ruego en el amor del Señor, considéralo, ora. Mira los ejemplos que te he mostrado y muchos más que hay en la Biblia y en la historia de la iglesia. Hombres que, al estar claros del llamado de Dios para su vida, nunca más volvieron atrás. Y que Dios te conceda, mi hermano, mi hermana, apasionarte por la obra de Dios, apasionarte por el Evangelio de Jesucristo y nunca mirar hacia atrás. Y que a la vez que Dios te utiliza para ser de bendición para otras personas por medio de tu enseñanza, de tu ministerio, de los dones que el Señor te ha dado, así también Él te haga crecer, madurar y entender todo lo que Él quiera hacer en tu vida. Porque recuerda, mi hermano, Él es el Señor de la obra, Él es quien nos conoce y que aún conociéndonos como somos, nuestras fallas y debilidades, aún así te llama y me llama para servirle en su obra. A Él sea la gloria, hermanos, al Dios santo, al Dios poderoso, al Dios que es capaz de utilizar vasijas de barro, como tú y como yo, y utilizarlos para propósitos santos. A Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga y te utilice. Nos vemos en la siguiente sesión.